En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado parte de la noche es el amigo Hugo Arias. Hugo Arias es abogado, es dirigente político. Nos vimos aquí hace exactamente 10 días en el programa Punto Fijo de Opinión, pero por la importancia de la fecha, hoy es 23 de enero, hace 65 años, 23 de enero del año 1958, huye el dictador Marcos Pérez Jiménez. Se acaba con la historia del militarismo en Venezuela. Recordemos que Venezuela desde su nacimiento como república hasta el 23 de enero del 58 estuvo marcada por el militarismo. Hubo muy pocos asomos de gobiernos civilistas, de hombres civiles, pero hasta allí se marcó, hasta allí llegó el militarismo. Nace entonces una junta patriótica, junta de gobierno. Luego, en diciembre de ese año del 58, se llaman a elecciones presidenciales, ganan las elecciones don Rómulo Betancourt, a quien han catalogado como el padre de la democracia venezolana. Ya vamos a hablar de eso con Hugo Arias también. Y se da entonces ese proceso de 40 años, que ha sido el proceso más fructífero en toda la historia del país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la institucionalidad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. No sé si está de acuerdo conmigo o no, Hugo. Bienvenido una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y por supuesto que estamos de acuerdo con eso, con que este proceso democrático que duró 40 años ha sido el más importante de la historia venezolana. Independientemente del proceso de 1810, con la junta que se nombró en 1810 para lograr la independencia, y tampoco comparable con la gesta de la independencia, el grupo también que se formó en 1811 para defender la democracia del imperio, ante el imperio español. Sí, defendía la república. Aquí con Rómulo Betancourt es muy interesante la mención que existe. En 1945... Padre de la democracia, ¿fue el padre de la democracia Betancourt? Sí, y te lo explico. En 1945, cuando Rómulo Betancourt llega a la presidencia, por lo que se conoció como un golpe frío, en un triunvirato, ¿qué hacen ellos? Hacen una revolución. Cambian el sistema político. ¿Pero Jiménez también formaba parte de ese triunvirato o no? No. ¿O tenía una posición más baja? No, pero Jiménez, lo que pasa es que era uno de los militares de mejor formación que tenía la Fuerza Armada para esa fecha. Él venía de ser formado en la Escuela Militar de Iquitos, creo que se llama así, en el Perú. Y estaba muy bien formado y quería una nueva oportunidad para los militares venezolanos y dejar un poco atrás a los militares de Montonera, ¿verdad? Para que vinieran entonces los militares de escuela. Y eso fue lo que sucedió, y eso le formó una condición a él de líder. ¿Se puede decir que Pérez Jiménez organizó el ejército venezolano a los militares venezolanos? No, él tuvo alguna parte en eso, pero también es que hay que recordar a Carlos Delgado Chalbaud. Carlos Delgado Chalbaud era un militar formado en la escuela francesa. A él lo asimila el ejército francés. Él era ingeniero de profesión, con mucha simpatía hacia la fuerza militar, y entonces lo asimilan, y Venezuela lo acepta con ese grado. Llega a ser teniente coronel. Era, y fue quien, el padre, digámoslo de alguna manera, del golpe contra su padrino Rómulo Gallego, y lo derroca en 1948. Es cuando toman el mando los militares de una junta militar de gobierno que... O sea, ¿Gallego era padrino de quién? ¿De Pérez Jiménez? De Delgado Chalbaud. Delgado Chalbaud. Carlos Delgado Chalbaud. Por cierto, aquí había una escuela que se llamaba así, el Grupo Escolar Carlos Delgado Chalbaud. Yo estudié en esa escuela, así, ubicada en la calle Arismendi de Punto Fijo.
Bueno, y allí comienza una junta militar que después fue conocida como los Tres Cochinitos, en alusión a un producto vegetal, a una manteca. Sí, los Tres Cochinitos, donde estaba Carlos Delgado Chalbó, estaba Pérez Jiménez y estaba Llovera Páez. Eso lo sacó el pueblo, ese de los Sí, Tres sí, Cochinitos. sí, ese de la manteca, los Tres Cochinitos. Posteriormente viene un intento del golpe de Estado para que iban a hacer preso al presidente de la Junta de Gobierno y la famosa intervención de los Urbina, de Rafael Simón Urbina. Rafael Simón Urbina y otros hermanos y familiares que los reclutaron aquí en Punto Fijo y los llevaron a Caracas, y entonces se produce el secuestro de Chalbó en 1950 y posteriormente ahí se le dispara la pistola a uno de los intervinientes en el secuestro de Chalbó. Lo matan allí y también... ¿Se le dispara accidentalmente o...? Accidentalmente, y fue de tanta potencia la pistola que también le pegó a Urbina y le causó un derrame ahí que también muere por eso. Pues. Entonces, allí entra Germán Suárez Flamerich a formar parte del gobierno. Y en 1952, el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, de la Junta Militar de Gobierno, convoca unas elecciones. Y es elecciones que gana Carlos, Jovito Villalba. perdón, disculpe, Pérez Jiménez estuvo ¿de qué año? ¿Desde el 48 como Del presidente? 48, sí. Estuvo 10 años como presidente. Sí. Formaba parte de la Junta de Gobierno, pero era el más capacitado que había. O 9 años. 9 años. Y entonces estuvo en esa situación. Luego en el 52, cuando se convocan las elecciones, que las gana Jovito Villalba, el gobierno lo llama a Miraflores para conversar sobre los resultados, y Jovito pisó el peine. Llegó allí, el gobierno lo agarró, lo hicieron preso, lo montaron en un avión y lo fueron a soltar en Curazao. Sí, la gente decía que Jovito había vendido la presidencia. No, fue que lo hicieron preso cuando él fue confiado con otros compañeros del Triunfo, amigos de Villalba, para conversar sobre la toma de posesión. Lo hicieron preso, lo montaron en un avión y lo fueron a soltar a Curazao. Se fueron al exilio. Ahí comienza entonces el gobierno de Pérez Jiménez y arrecia la oposición contra él y se producen esas muertes de dirigentes valiosos dentro de Acción Democrática. ¿Quiénes hacían la oposición? Acción Democrática. Acción Democrática y el Partido Comunista. Era lo que hacían oposición a Pérez Jiménez. De frente. De frente, totalmente de frente. Y fueron muy golpeados Acción Democrática. Asesinados. Varios secretarios generales de Acción Democrática fueron Acción asesinados. Democrática, sí, gente muy valiosa, valiosísima. Antonio Pinto Salinas. Ante la muerte de uno de ellos hubo que encargar de la Secretaría General del partido en el 52, 53, a Octavio Lepage, y de Octavio tenía apenas 23 años. Muchacho. Y era secretario general del partido aquí en Venezuela. Bueno, y entonces comienza a gobernar, instalan la Seguridad Nacional, comisionan allí a Pedro Estrada como jefe del cuerpo de la policía política, pero junto con él había un grupo de ciudadanos que habían sido formados para la tortura y entonces se encargaron de esto aquí. El país empezó a sufrir los embates de una dictadura y en 1957 se produce un hecho muy importante en la historia política venezolana y fue el manifiesto de la Iglesia Católica en Venezuela en la persona del Monseñor Rafael. Que siempre ha jugado un rol importante en la política venezolana. Sí, ellos Rafael, siempre se han opuesto a los abusos de los gobiernos. Arias Blanco lee presenta un manifiesto, una homilía, y denuncia al régimen por tortura, por robo, etcétera, y comienza una persecución contra la iglesia. Allí a eso se le sumó el gobierno, empieza entonces a llevar golpes y debían convocarse las elecciones. O sea, le salió el tiro por la culata. Cuando el gobierno persigue a la iglesia, eso cayó muy mal en la ciudadanía. Así es, lo mismo que está pasando ahorita con el monseñor, el monseñor, sí, arzobispo de Barquisimeto. Okay, es la misma situación. Lo que está pasando en este momento fue lo que empezó con el señor Arias Blanco. Luego, el gobierno tenía que convocar elecciones para diciembre del 57. Y Pérez Jiménez, como todas las dictaduras, como todos los militares, le tenía miedo a las elecciones. Y allí se produce un movimiento el 21 de noviembre,
los estudiantes de la Universidad Central. se alzaron y luego Pérez Jiménez convocó el plebiscito. No convocó elecciones, sino un plebiscito. Eso fue su perdición. Un plebiscito, me oye, me quedo. Sí. Ujú. Y por supuesto que iba a salir que él se quedaba. Y efectivamente. Así no fuera cierto. Pues claro, porque ya tenía Él las hacía tarjetas trampa. listas. Sí. Ya las tarjetas las tenían listas de que él iba a ganar. Pero quienes se dan cuenta de esta situación, de lo mal que está el país, de lo que está sucediendo, son el ministro Vallenilla Lanz y ¿Ministro de Relaciones Interiores y el jefe de la policía política, que era Pedro Estrada. Pedro Estrada. Y el 10 de diciembre abandonan el país. Pedro Estrada y Pedro Estrada, recuerdo que se fue a Francia. Ujú. Se residenció en Francia y no salió más de allí hasta que murió allá. Bueno, y entonces y le dicen a Pérez Jiménez que se regrese. Ahí es que se hace célebre una frase de Vallenilla, cuando le decía a Pérez Jiménez que algo así, no recuerdo exactamente, pero algo así como que el pescuezo no retoña. Sí, sí. Sí. Entonces pasa esto, y sumado a lo que dice el monseñor Arias Car en la actuación de la policía, y luego este plebiscito puso muy débil al gobierno, donde aparece entonces ya en el 58 un resquebrajamiento dentro de la fuerza militar venezolana. ¿Ven? Eso fue con el alzamiento de la aviación. Que era su fortaleza, ¿no? La Fuerza Armada. Sí, el alzamiento de las milicias, de los militares y de la aviación, el 1 de enero. Fracasa ese golpe, pero queda la llama encendida. Y para el 21 de enero convocan la huelga general, comenzando por los trabajadores petroleros, que fue lo que entonces la pregunta es, y mientras tanto Pérez Jiménez, ¿qué hacía? Se fue, lo derrotaron, si lo derrotaron, ¿por qué no lo hicieron Eso lo preso? dice al regresar. Hacemos el corte comercial y ya continuaremos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Nos está contando parte de la historia del 23 de enero del año 1958. Hoy, 23 de enero, es el Día de la Democracia en Venezuela, no es otro día. El Día de la Democracia en Venezuela es el 23 de enero. Hacemos el corte comercial y ya continuamos con Punto Fijo de Opinión. No se aparte, ya regresamos.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias. Hoy, Día de la Democracia. El 23 de enero es el Día de la Democracia en Venezuela. Ese día huyó el tirano Marcos Pérez Jiménez. Ese día nace la democracia en Venezuela. Ahora, no cerró el punto de Rómulo Betancourt, padre de la democracia. Sí, Rómulo Betancourt, cuando asume el poder en 1945, propone entonces la duración de su mandato hasta tanto se realicen unas elecciones libres, universales, directas y secretas para la escogencia del presidente de la República. ¿Cómo se escogía el presidente de la República? Lo nombraba el Parlamento en una elección de segundo y tercer grado, porque los senadores, por ejemplo, los escogía los consejos municipales. Rómulo Gallego fue senador porque lo escogió el Consejo Municipal de Caracas. ¿Consejo Municipal? Sí, el Consejo Municipal de Caracas. ¿Escogió un senador? Y los diputados locales de los estados eran los que elegían a los diputados del Congreso Nacional. Caramba. Sí, esa era la manera que había, ¿no? Aquí se convocó, se acordó en 1945. La democracia nació, claro, de una manera, era más democrático que antes, pero sin embargo, una manera de escoger, ¿no? Pero los presidentes, y aquí hubo una pelea por la escogencia de Medina Angarita en el 39, en el 40, que tomó posesión porque se estaban barajeando con otro y la reelección de Eleazar López Contreras. Es decir, no había democracia. Aquí se escogió entonces. Aquí solamente votaban en Venezuela los mayores de 18 años que supieran leer y escribir, hombres. Y con la nueva constitución, la constitución del 47, estableció el voto directo para todos los venezolanos mayores de 18 años, para todos los venezolanos, es decir, hombres y mujeres, y supieran o no escribir, la escogencia por parte del pueblo de sus autoridades. Es un proceso de carácter revolucionario. Se aprobó la Constitución de 1947, donde se establecen los derechos sociales de los trabajadores, donde se establecen los derechos de los ciudadanos. Muchos de esos derechos que aparecen en la Constitución del 47 se repitieron en la Constitución del 61 y se recogen también en la Constitución que el chavismo aprobó en el 99. Esa es la realidad. Allí nació la democracia. Y de hecho, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que establece una constitución por el año 51-52, elimina esos derechos que estaban en la Constitución del 47. De tal manera que en el 61, cuando se aprueba la nueva constitución, no se convocó a constituyentes, sino que hubo un consenso de todas las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas venezolanas para elaborar una constitución. ¿Por qué se hizo así? Porque el país estaba en una situación bastante difícil que pudiera haber llevado al traste una convocatoria de un proceso electoral. Entonces, todos los partidos políticos que habían en Venezuela aprobaron esa constitución del 61, que duró ¿hasta cuándo? Hasta el 99, 15 de diciembre del 99, con el famoso deslave de Vargas, con la tragedia de Vargas. Así se aprobó la constitución que mantiene a estos señores en el poder. Es decir, ellos nacieron, son prácticamente productos de una tragedia, que posteriormente, lo que antes, cuando llegan en el gobierno de Pérez, en el 92, lanzan un golpe de Estado cuando en Venezuela ya prácticamente esto no existía. Sí, ahora Hugo, recordemos que Chávez satanizó mucho el pacto de Punto Fijo, que fue firmado entre Betancourt, Caldera y Jovito fue el otro, ¿no? Y Jovito, sí. Ajá. Ese pacto era para preservar la democracia venezolana. Por supuesto. ¿No? Para blindar la democracia. Mire, y una de las primeras condiciones que se estableció allí era convocar a elecciones al llegar a Venezuela. Se hizo. Que cada quien postule sus candidatos, apoyen el que crea, pero que participen todos. Pero todos los candidatos que participen, todos los demócratas que participen como candidatos, irán a formar parte del gobierno, sus partidos, del gobierno que resulta. Ahora, el pacto de Punto Fijo siempre fue satanizado por el Partido Comunista, porque él no formó parte. Porque el Partido Comunista no formó parte. ¿No quiso formar parte o no se lo permitieron? Los demócratas lo echaron para atrás en razón a los principios que orientan al Partido Comunista, que no está de acuerdo con un proceso democrático totalmente. Eso fue lo que pasó. Y entonces por ello es que surge aquí también una anécdota, cuando van a constituir el gabinete de Rómulo Betancourt en 1959, que iba a tomar posesión el 2 de marzo. ¿Pero en qué año se firmó el pacto de Punto Fijo, Hugo? Disculpe. El pacto de Punto Fijo primero se acordó en Estados Unidos en el año 50 y tanto, 56, 57, se firmó. Y el pacto de Punto Fijo, que es el acuerdo político que va a regir el proceso electoral posteriores del el que gane cómo es que vamos a gobernar aquí, se hace en Caracas, en la casa de Rafael Caldera, que se llamaba Punto Fijo. ¿En qué año? En el año 58, perdón.
en el año 58 antes de las elecciones. Porque en todo caso aún no había triunfado la Revolución Cubana, ¿no? Porque recordemos que No había triunfado el 26 en el de julio del 59. 53, con el asalto a Cortés Moncada, y ellos entran el 1 de enero del 59, entran triunfantes a La Habana. Así es. Pero en un principio Fidel no se declaró comunista, ¿no? No, señor, no, señor. O sea, el 6 de enero, 6-7 de enero es cuando ellos toman el poder en la práctica, en Cuba, del año 59. Él no se declaró comunista, sino posterior a ello, con los pactos que acordó, y cuando vino a Venezuela con las intenciones de que Venezuela le suministrara el petróleo que Cuba quería. Sí. Y En Rómulo- todo caso, Hugo, ellos lo hicieron, o sea, no incluyeron al Partido Comunista por la experiencia con la Unión Soviética, imagino. Sí, por supuesto. Eso fue lo que sucedió allí. Pero ahora, siguiendo con la historia esta del 23 de enero, mira, se habla de una correspondencia que Rómulo Betancourt le envió a Caldera y que Caldera nunca recibió en el año 56, comenzaba el 56, 57, donde Rómulo le decía a Caldera que había que cambiar ya la forma de hacer la oposición y vamos a ir a las elecciones. Y que el candidato de la oposición debe ser Rafael Caldera, porque era el único político que quedaba aquí en Venezuela, el único dirigente político que está, que lo vamos a escoger a él allí. Se dice que esa carta que le enviaba Betancourt a Caldera nunca le llegó a Caldera porque la interceptó la Seguridad Nacional, y por ello es que entonces nace el temor, el miedo de los militares de hacer unas elecciones, y se van entonces al proceso del plebiscito para ratificar el gobierno de Pérez Jiménez. Ahora, ¿qué pasa después de esto, en los días estos del mes de diciembre del año 57? Que el gobierno se siente muy, muy mal. El gobierno está muy mal y no le queda más recursos a Marcos Pérez Jiménez que entregar el poder. Ok, Pedro Estrada se fue ¿cuántos meses antes de No, el 10 de diciembre. Ah, el 10 de diciembre. 10 de diciembre, Unos días antes. 20 días antes, Ajá. algo así. Y el otro ministro también, Pérez Boy- también. Ajá. Y ya no quería. Y entonces se acuerda, en reunión con un grupo de militares, de que él se va a ir del país, pero Ajá, que Hugo, pero ¿quiénes tenían la mayor fuerza ahí? ¿Los militares o los políticos, la presión de Acción la Democrática? fuerza política venezolana estaba en la clandestinidad o estaba en el exilio. En todo caso eran los militares los que tenían la fuerza. Los militares eran los que tenían la fuerza. Todo Que con se pusieron en contra de Pérez a Jiménez. Caldera lo sacan del país después en el mes de diciembre del 58, lo expulsan, noviembre, diciembre, y se va a Nueva York, y entonces se reúne con Jovito y con Betancourt. Era el único político que estaba haciendo oposición aquí en Venezuela, que el gobierno no lo había sacado, no lo habían torturado, no lo habían hecho preso. Pero Luis Herrera se encontraba en el exilio desde hacía 8 ¿Quién era años. el único político que estaba haciendo aquí? Caldera, Caldera. sí. Pero Luis Herrera estaba en el exilio. Pero Caldera era frontal. ¿Ah? Era frontal. Sí, hacía la oposición, Y los dirigentes de COPEI, muchos dirigentes de COPEI en el exilio. Pero Caldera era un hombre culto, ¿no? Me imagino que lo hacía de una manera muy elegante, ¿no? Ah, no, claro, ese era otro tipo de política. Sí. Entonces allí comienzan las conversaciones y acuerdan con Marcos Pérez Jiménez que entrega el poder el 23 de enero, después del suceso de la carta del Monseñor Arias Blanco, los sucesos de la universidad el 21 de noviembre, el golpe de estado de Hugo Trejo, creo que se llamaba así, las marchas de los estudiantes en la calle, la huelga del 21 de enero, y entonces a Pérez Jiménez no le queda más recursos que entrega el poder. Y entonces conviene él con los militares en que él se va de Venezuela, pero que lo dejen irse con la familia. Y acuérdense que a él se le quedó una maleta. Se decía la famosa maleta de Pérez Jiménez, que estaba cargada de dólares y nunca se la llevó. Que después se hablaba de que... Pero se dice que se llevó una maleta cargada de... Sí, mucho no, se dinero. llevó varias. En la vaca sagrada del avión, varias, en la vaca sagrada, y salió de aquí para Santo Domingo. La condición era que no se anunciara. ¿Estaba Trujillo todavía? Sí. Sí, Y pero la verdad que condición Trujillo fue el que y la atentó condición contra era que Betancourt. no se anunciara, saliendo del avión de la Carlota, que no se anunciara que él iba en ese avión hasta que no saliera del territorio venezolano, para evitar que pudieran bombardear los otros militares aviadores el avión de Pérez Jiménez. Después que él atraviesa la frontera venezolana, entonces anuncian por Radio Caracas Radio, por Ondas Populares y por Radio Rumbo la salida de Pérez Jiménez. ¿Y quién dio la orden de esa? ¿Quiénes anuncian? Ajá. Lo anuncia el coronel, para la fecha era un mayor, Gregorio López García. Ok. Y el locutor Y lo- Amílcar Kiko Gómez. ¿Y lo hicieron en cadena, en esas 3 emisoras o una por una? Radio Rumbo se lanzó solo Ok. y ya era la voz de los militares.
Gregorio López García, y se anuncia la salida ya como militar activo. Gregorio López García, por cierto, militar falconiano de Cabure, que llegó al rango de general de división. Este fue quien hizo el anuncio. ¿Qué se acordó allí? Constituir una junta de gobierno. Y entonces la junta de gobierno la preside Wolfgang Larrazábal, de quien se hablaron ciertas cuestiones. Y entre los 5 miembros de la junta militar de allí, habían 2 militares que después el pueblo, cuando ya en el día sale todo esto a la calle, salen los militares y Larrazábal, en principio no había mucha confianza en Larrazábal. Pero fue quien presidió el gobierno en todo caso. Sí, no había confianza en él porque era muy cercano a Pérez Jiménez. Claro. Pero entonces descubren en la junta de gobierno a 2 militares, 2 coroneles, que era 2 coroneles allí, Ramón Romero Villate era uno y Roberto Casanova era el otro. Abel Romero Villate y Roberto Casanova eran 2 militares que servían al régimen de Pérez Jiménez y los habían metido en la Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno entonces los hacen que el pueblo logra que lo expulsen, los montan en un avión y los mandan a Curazao. ¿Por qué Curazao? Siempre los vuelos esos eran a Curazao, porque eran los más cercanos que teníamos de Venezuela y donde podían otros venezolanos que estaban allí encargarse de ellos para enviarlos al país donde iban a terminar yendo, ¿no? Okay. Eso pasó allí. Y luego cuando estos salen, Romero Villate y Roberto Casanova, quienes ingresan a la Junta de Gobierno, Eugenio Mendoza, el famoso... El empresario. El empresario Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, que era otro empresario. Se decía que el ingreso de estos 2 fue para cobrar las deudas que el gobierno de Pérez Jiménez tenía con las empresas de ellos, aquí que le prestaron servicios durante la dictadura. Sí. Bien, hacemos el corte comercial, al regreso continuaremos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político, conocedor de la historia, está haciendo un análisis del 23 de enero del año 1958, Día de la Democracia Venezolana. Hacemos el corte comercial, no se aparten, ya regresamos. Pensamos en Miami como un lugar de gente rica, pero a 8 kilómetros de la playa hay personas que nunca vieron la playa. Yo no entendía cómo alguien vivía en esas condiciones en este país. Así que cuando organicé la Fundación Joshua's Heart, la idea era dar participación a la mayor cantidad posible de jóvenes. Pienso que pasar la antorcha y encender una nueva llama de caridad en otra persona es quizá mi misión más importante. Cada uno de nosotros marca una diferencia muy grande. De eso se trata, de contribuir y fomentar la caridad en bien de todos. La caridad está en ti. Averigua más en unavidamejor.org. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Está haciendo un recuento histórico de lo que fue el 23 de enero del año 1958. 2 veces ha mencionado usted la huelga general. Hace unos años atrás mi amigo ya fallecido, el guerrillero
Douglas Bravo, me decía que aquí lo que había para sacar a Maduro había que hacer una huelga general tipo el 23 de enero, para que pasara lo que pasó el 23 de enero y para sacar no solamente a Maduro, sino todo el gobierno, me decía Douglas Bravo. Quiere decir que esa huelga general solamente duró 2 días. 2 días. 21 y el 23 de enero. El tercer día se había ido Pérez Jiménez. La huelga general fue el 21, se dio el paro el 21 de enero. El 22 de enero y el 23 en la madrugada se había ido Pérez Jiménez. El 23 de enero, ya en la madrugada, ya había una nueva junta militar de gobierno. Había un nuevo gobierno, que fue el que tomó las riendas del país, porque Pérez Jiménez aterrizó en República Dominicana, lo que se llamaba Ciudad Trujillo, Santo Domingo, que se llamaba Ciudad Trujillo, que así le había bautizado Rafael Leónidas Trujillo Molina. Que era el dictador que había allí, pues. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿es factible ahorita una huelga general? No, ahorita es factible una protesta. Y no es factible una huelga general porque sencillamente no hay dirigentes que puedan motorizar, que puedan dirigir, como la palabra lo dice, dirigente, ¿verdad? Puedan dirigir, puedan capitanear las actividades que se van a realizar. Entonces, no existe en el ámbito nacional, dentro del movimiento sindical venezolano, del gobierno y de la oposición, los dirigentes que sean capaces de adelantar cualquier tipo de actividades. Y los venezolanos estamos muy débiles, Hugo. Aquí la gente tiene hambre, la gente Pero no es se alimenta bien. mire, precisamente porque nosotros estamos con hambre y no salimos, ¿por qué? Porque no tenemos dirigentes que nos orienten en qué es lo que vamos a salir. Los partidos políticos han perdido, y ahora me van a decir que esto es antipolítica, pero los partidos políticos han perdido su presencia en la comunidad para hablar con la gente. Ahora se dedican a otras cosas menos a organizar al pueblo, que canalice por allí qué es lo que están, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren. No, sencillamente los dirigentes de los partidos o los autodenominados dirigentes piensan es que yo estoy dirigiendo este partido porque yo quiero ser alcalde, o yo quiero ser gobernador, o quiero ser diputado, o quiero ser concejal, o quiero ser esto, y llegar a arreglos para ver cómo hacemos para el financiamiento. Lamentablemente esa es la realidad, lamentablemente. Se lo digo con un poquito de experiencia en esto porque yo fui directivo de la CTV durante algún tiempo, fui directivo regional de Acción Democrática en el Estado Falcón durante algún tiempo y fui 20 años parlamentario electo por el pueblo y en la mayoría en los 20 años siempre en oposición a quien estaba dirigiendo el partido aquí en el Estado Falcón. Y es decir, yo me gané esas posiciones a fuerza de trabajo en las comunidades, visitando las comunidades. Yo quiero señalar algo muy interesante y es que aquí había por costumbre que los diputados que se elegían de aquí de Falcón se quedaban en Caracas, se mudaban a Caracas. Los diputados que se eligieron en esa oportunidad en la que yo fui electo diputado, al Congreso, nos acostumbramos a venirnos para acá. Claro. Y te menciono creo que eran los diputados Douglas Bravo, Douglas Hatten, sí. Atilio Llanes, Pepe Lupe Polanco. Nos veníamos para acá, Orlando Dal, es decir, cumplíamos nuestro trabajo en Caracas en los 3, 4 días de la semana, pero el fin de semana estábamos aquí, haciendo que descansando con la familia. Pero Orlando Dal se dio un chamito, ¿no? ¿Ah? Orlando Dal se dio un chamito, o sea, el papá de Orlando, que yo conozco. Orlando Dal es el papá, no el papá. Entonces, ¿qué veníamos a hacer? A descansar aquí, a acostarnos aquí en la casa, a esperar, no, a hacerle el trabajo del partido, el activismo partidista, recorriendo el Estado. Y nos encontramos en todo el Estado dando vueltas. Esa era la manera de hacer política en esa época. Y por eso es que decimos que hoy, con autoridad, que los partidos políticos están desconectados de lo que es su tema principal, que es la capacitación de las bases del militante sobre las cosas que estamos viviendo, las que se vivieron y las que pudieran suceder mañana. Por eso es que aquí no hay muchas veces respaldo en algunas posiciones que se sacan. Ahora, Hugo, ¿por qué no han salido políticos, ejemplo, como los políticos que le hicieron oposición a Juan Vicente Gómez, que le hicieron oposición a Pérez Jiménez, que eran políticos de altos quilates, ¿no? Bueno, tú tienes, por ejemplo, Arévalo Cedeño. ¿Por qué los políticos ahora no tienen ese quilataje? Arévalo Cedeño, que fue un político que se opuso a Juan Vicente Gómez, tuvo 30 y pico de años, como 30 años en el exilio, entró 7 veces a Venezuela con armamento para hacer la guerra, llegó a tomar el Puerto Ayacucho, en el Amazonas, y allí fusiló a un bandido que tenía Gómez como presidente, que era Funes, en la plaza Bolívar del Pueblo.
Lo que pasa es que era otra escuela, había otra formación. Había el político que se identificaba con el pueblo. Si no, imagínense, ¿cómo es que Betancur sale con 20 años de edad? Sale al exilio. Y junto con él sale Raúl Leoni. Y sale Andrés Eloy Blanco. No, muchachito. Y sale puro muchacho. Y José Farías, el viejo Farías. Sí, pero José y Farías Barbones padre. Rodríguez. Que salieron siendo los muchachos, se fueron para el exilio porque se entregaban por completo. Jesús Farías, el papá del actual diputado, dirigente del Partido Comunista, miembro del Consejo Central, pero era un hombre que estaba dedicado a su actividad política, independientemente de que estuviésemos o no de acuerdo con ellos, pero estaban dedicados al partido y a trabajar por el partido. Por eso Farías se ganó un nombre dentro de la clase trabajadora venezolana, el respaldo porque siempre estaba pendiente de ellos. Balmores Rodríguez, también dirigente, te estoy hablando de dirigentes sindicales de la huelga del 36, de 1936, una huelga que duró casi 40 días y la terminaron con un decreto que sacó Eliezer López Contreras poniendo fin a la huelga. ¿Y cuál fue lo que se obtuvo allí como reivindicación? Un bolívar diario de aumento y el derecho a tomar agua fría. Caramba. A los petroleros, a los trabajadores que estaban trabajando en esas selvas petroleras del estado Zulia. Que era bastante en ese entonces. Que era bastante. Eso fue lo que se alcanzó allí. Allí nace el movimiento sindical venezolano. Esa es la manera como nació. Hoy no, yo quiero ser dirigente sindical, pero de aquí a la ciudad. Y no quiero visitar a la gente donde está. No, vale, así no. Y me pongo del lado del patrón. Y te lo digo, y discúlpenme el yoísmo en este caso. Yo fui presidente de la Federación de Trabajadores del Estado Falcón durante varios años. Y lo fui porque yo trabajaba dentro del medio sindical. Nunca me aparté de ellos. Y todavía no. Y no me he apartado de ellos. De hecho, al graduarme de abogado hice mi posgrado en Derecho Laboral. Entonces, es decir, me identifico con ese movimiento. Y siento tristeza cuando veo que el movimiento sindical fue destruido por este gobierno. Cuando empezaron por quitarle las casas a Las casas sindicales. Pero es que también se apoderaron de los recursos económicos de las deducciones sindicales que tenían los trabajadores y que tenía el gobierno, que era el órgano receptor. Me da tristeza cuando veo dirigentes sindicales de este gobierno pidiéndole al presidente que se retire de la Organización Internacional del Trabajo. Wow, ¿tienen esa casacha? Sí, eso es parte de la ignorancia que tenemos. Y nosotros, ¿Qué clase de dirigentes sindicales? y los sectores de la oposición... Como si Venezuela estuviera en tan buenas condiciones, ¿no? Así es, así es. Y una cuestión, para ellos que quizás no lo saben, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nace como un mandato del Pacto del Tratado de Versalles de 1919 para que se establecieran algunas condiciones mínimas para recuperar a Europa, que quedaba totalmente destrozada como producto de la Primera Guerra Mundial. Y Venezuela, que era miembro de la Sociedad de las Naciones, que así se llamaba lo que hoy es la ONU, fue parte fundadora de la OIT. Lamentablemente, nuestra delegación en un gobierno dictatorial como el de Juan Vicente Gómez, estaban obligados a aprobar una ley del trabajo en el año siguiente, es decir, para 1920. Y la primera ley del trabajo en Venezuela se vino a aprobar en 1928. Eso es lo que hay. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Ojalá que los partidos rectifiquen y puedan entonces mejorar la formación de los cuadros que tienen, los jóvenes y los menos jóvenes, prepararlos para que estos puedan ser una generación de relevo dentro de los cuadros políticos venezolanos. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso venimos ya con nuestro último segmento, van tres, ¿verdad? Nuestro último segmento conversando con Hugo Arias, haciendo un análisis del 23 de enero del año 1958, 23 de enero, día de la democracia en Venezuela. No es otro día, es el 23 de enero, no se aparten, ya regresamos.
padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseña. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Que les guste. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, dándonos un gustazo acá con lo que nos está diciendo Hugo Arias en relación al 23 de enero del año 1958. Insisto en esto, 23 de enero es el día de la democracia venezolana, no es otro día, es el 23 de enero. Ahora, Hugo, la huelga general comenzó el 21. Ya se habían ido Pedro Estrada, el ministro... Laureano Vallenilla Lanz. Ajá, y el 23 de enero se va Pérez Jiménez. Pero la huelga estaba en la calle, la gente estaba en la calle. Claro, era una Venezuela rural, ¿no? Sí, claro, 7 millones de habitantes. Una Venezuela inculta, en todo caso. 7 millones de habitantes. Bueno, para esa fecha, Falcón solo contaba con un liceo, el Cecilio Acosta. Y todo el falconiano de cualquier parte de los 28.000 tenía que ir a kilómetros Coro. Tenía que ir a estudiar a Coro. Es después, en la democracia, en el año 59, nace el que Mariano de nace Talavera. el Mariano de Talavera como el segundo liceo de aquí. Se dice que Mariano de Talavera es el liceo de la democracia venezolana. Exactamente, fue el En primer todo, liceo. en todo el país. Era Julio de Armas, era el ministro de Educación cuando lo inauguró. No fue el gobierno de Betancourt, fue de la democracia. Ahora, Hugo, pero ¿cómo hicieron en ese momento? O sea, había un desorden. Se había ido el presidente porque un dictador como tal, pero era el timón era el timonel pues, de este hubo partido. Hubo que reorganizar el gobierno. Y militares y civiles. Sí, y la clase política venezolana, porque todos formaban parte de la Junta de Gobierno, y la clase política venezolana entendió que en ese era el momento de la unidad para poder recuperar a Venezuela. Se sumaron. Sí, de hecho, después del 23 de enero, Venezuela tenía un desempleo gigantesco que se vio el gobierno obligado a crear lo que se llamó como el plan de emergencia, donde los desempleados pasaban por unas oficinas gubernamentales a retirar lo que era el equivalente a una semana de trabajo, mientras se empleaban ya para que formalmente trabajaran. Y eso se mantuvo así una temporada. La escuela, la educación en Venezuela estaba en el suelo. Eso en el periodo de la Junta de Gobierno. En la Junta de Gobierno. Luego se convoca elecciones y se convocan unas elecciones libres que se celebran el 7 de diciembre, es decir, en menos de un año. Se hizo unas elecciones libres, se participaron allí y el ganador, junto con el que llegó de primero y el que llegó de segundo, formaron el equipo de gobierno. ¿Quién fue el primer presidente del Consejo Supremo Electoral? En ese entonces, ¿lo recuerda? No recuerdo en este momento, no recuerdo. Lo tengo anotado, sí, pero ahorita no lo revisé. Entonces, se hacen unas elecciones libres y todos participan. Rómulo Betancourt hizo la campaña, porque aquí es otro hecho interesante, es que Acción Democrática traía una división interna con los jóvenes, que los jóvenes querían como candidato a la presidencia por Acción Democrática al ministro Rafael Pisani, que fue rector de la universidad, un hombre vinculado al sector de los estudiantes, de la juventud,
Y entonces la gente en Acción Democrática, muchos consideraban que era Rómulo Betancourt. Se impuso la tesis de Rómulo Betancourt y entonces los jóvenes se quedaron como que no querían esto aquí y Rómulo hace la campaña en 2 meses, la campaña en Venezuela, y la hace por carretera. Había una conseja de los militares que si ganaba Betancourt lo tumbaban al mes. Había un golpe de Estado para derrocar a Betancourt. Bueno, Y aquello, hubo varias intentonas, ¿no? Contra Betancourt. 25 golpes, entre golpes de Estado, intentonas, atentado contra el presidente de la República. próceres. Sí, 25 en 60 meses. Esto le dieron unos y cargan tienen 23 años, 22 años con esa llorona. ¿Y cuál le dieron? Lo del paro petrolero, el carbonazo. Cuando el carbonazo, hacen 20 años y todavía andan llorando. A Betancourt le dieron 25 golpes de Estado en 60 meses. Saque usted la cuenta. Por eso es aquello de que cuando empezaron a escribir RR en las paredes, renuncia Rómulo. Y él dijo, ni renuncio ni me renuncian. Ni un día más ni un día menos en el ejercicio del poder. Entonces Venezuela empezó a O sea, recuperarse. en todo caso, gracias a la interés de Betancourt también se mantuvo la democracia. Sí, claro. Porque Betancourt siendo otro diría, caramba, yo me retiro porque me van a Y matar. hay que reconocer allí, hay que reconocer también que Rafael Caldera prestó su apoyo durante todos los 5 años del gobierno de Betancourt. No así con URD, porque URD cuando Venezuela tomó una decisión para sancionar a Cuba, el ministro Ignacio Luis Arcaya, venezolano, de Coro, sí, en Costa Rica, sí, votó en contra de la decisión que le habían ordenado el presidente Betancourt. El presidente Betancourt de inmediato lo despidió. Claro. Lo despidió como ministro, lo destituyó de inmediato. Y entonces URD se molesta, y es donde nace un grupo de URD, se empiezan a formar los grupos de la guerrilla, y URD tiene un grupo que quiso formar parte de la guerrilla. Ajá, pero fueron a la guerrilla, pero Sí, fueron. cómo no. Sí, algunos fueron. Bueno, tienes el caso de Fabricio Ojeda, y aquí es interesante decir lo siguiente. La Junta Patriótica Venezolana, que combatió contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, se nombró con participación de los partidos políticos. Recuerdo ahorita los nombres del señor Aristilleta Granco, que creo que es el único que está vivo, del señor Almilcar Kiko Gómez, locutor de Radio Rumbo, Moisés Gamero, dirigente sindical de Coro, y 2 personas más. No recuerdo los otros nombres aquí. Luego, cuando ya el régimen descubren este paso, es que le dan entrada ya por el mes de noviembre, más o menos octubre-noviembre, y designan a Fabricio Ojeda como presidente de la Junta Patriótica en sustitución de Amílcar Gómez de URD, porque ya estaban persiguiendo a para hacerlo preso a Gómez. Y Fabricio Ojeda era periodista del Palacio, con mucha receptividad por parte de Pérez Jiménez. Entonces, por eso es que lo ponen a él como representante de URD. Y por Acción Democrática sale Moisés Gamero y entra un Silvestre Ortiz Bucarán. Copey mantuvo el mismo. El Partido Comunista, creo que, no recuerdo bien, no afirmo nada allí porque no lo tengo a la mano, pero creo que tenían un representante. Entonces, esa Junta Patriótica fue la que terminó aquí con la dictadura, y por eso es parte del pacto de Punto Fijo, defender la democracia como fuere posible, ¿verdad? Y por ello es que cuando se abre el régimen de Betancourt le pide a los 2 partidos, a URD y a AD y a Copey, que cada uno va a formar parte del gabinete en condiciones iguales, y dice que son 9 ministros, que son 3 que corresponden a cada partido. Cuando AD llega con los 3 de ellos, le dice, no, ustedes no tienen 3, ustedes tienen 2, porque el tercero soy yo, y el ministro que queda por fuera es el de la defensa. Entonces, así se formó el gobierno. Sí, ahora, Hugo, pero fue determinante la postura de Betancourt, en el sentido de que ni renuncio ni me renuncian, no por ansias de poder, porque Betancourt más nunca aspiró a la presidencia de la República. Así es. Terminó su quinquenio y más nunca aspiró como otros, ¿no? que han querido estar toda la vida en el poder. Mira, entonces, eso, o sea, que la postura el hecho de que Betancourt haya sido el primer presidente de la democracia fue lo que nos condujo hasta Claro, mira, y hay muchas anécdotas escritas en la historia de Betancourt. Cuando el atentado de los próceres de 1960, que lo sacan de allí y enseguida lo llevan al hospital más cerca, del Hospital Clínico Universitario, y Betancourt no permitió nunca que le pusieran, lo anestesiaran, para hacerle unas curas, y se le hicieron en carne viva.
Y Para no perder el conocimiento. para no perder el O conocimiento. lo podían matar. Y entonces le dijo a los que tenía aquí, a los médicos, fueron los médicos de él a trabajar de allí, ¿ve? Entre ellos un falconiano, por cierto, uno de aquí de Santana, que lo trasladaran a Miraflores a un hospital de emergencia, de guerra, que lo iba a dirigir el padre de la hoy rectora de la universidad. Cecilia Rocha. Sí, el papá. ¿Y por qué pidió Rómulo eso? Porque este hospital, el de la universidad, está lleno de comunistas. Y el poder está en Miraflores y yo voy a ejercer el poder de allá. Para que vean, ¿no? Político. ¿no? Así es. Que por cierto, como otra anécdota, es que a él lo presentan allí en televisión al siguiente día con Con las ventas. las vendas en los brazos, en las vainas, en las manos. Y estaba de moda aquel boxeador venezolano que se llamaba el Morocho Hernández. Carlos Hernández, el Morocho. Y entonces, cuando lo presentan, él se autopresentó cuando lo ponen allí y dice, aquí estoy como el Morocho Hernández con los guantes dispuestos para la pelea. Para que vean, ¿no? Ahora, ¿y cómo se puso ese traje con esas vendas? No, ese fue el debut de un famoso sastre portugués que llegó a Caracas, que se hizo muy famoso allí. Y entonces lo que le hizo fue el frontal del traje. Por detrás no había nada. Por detrás no tenía nada, puras tiras para que se sujetaran allí, para que vean. Esa es la historia de este país. Eso es parte de la historia. Y eso por eso es que Betancur entonces, después cuando empezó a formar que le pidieron que los camaradas sacaron aquella consigna de que todos los días había que dar debajo un policía. Bueno, Betancur entonces decidió renovar la policía metropolitana y se llevó entonces un poco de gente de coro para que falconianos. Y entonces surgió el refrán aquel de que cambio 5 bochos por un coreano. ¿Ves? Por la valentía de los coreanos que fueron a defender la democracia. Bueno, Hugo, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta Lamentablemente noche? nos quedó mucha tela que cortar, pero bueno. Yo quiero, aprovechando este Día de la Democracia en Venezuela, recordarle a los compañeros que mantienen alguna simpatía con otras corrientes, de que no hay como la democracia. En la democracia nos permite a nosotros formarnos, educarnos, capacitarnos, trabajar, recibir los ingresos que nos corresponden y no estar mendigando en la calle o reclamando en la calle que nos paguen el salario que debemos cobrar. En democracia es que nosotros podemos hacer lo que creemos que debemos hacer. Por ello es que perder la democracia es perder buena parte de nuestra existencia. Vamos a salir adelante con los sinsabores de que nos da la actual administración, pero tenemos la esperanza que no la perdemos, que muy pronto Venezuela será libre. Bien, gracias a Hugo Arias por este interesante análisis del 23 de enero del año 1958. Usted, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.